padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Hoy es martes 2 de abril del año 2019 y este es el resumen de las cosas. Valga el saludo a esta hora, como es costumbre, de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. Está con nosotros Oriana Urbina en la producción del espacio, Gladys Mejías en la asistencia de producción, Eduardo Llanes en la dirección técnica, quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez en la conducción del espacio. Vamos a saludar a la audiencia de Radio Caracas, Radio RCR 750M en su dial, que transmite para Caracas y el centro del país. Mundial 860M, Radio Mundial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Vamos a saludar también la audiencia de 90.3 calidad FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas, y también a la audiencia y a la teleaudiencia en el mundo entero de RCR.tv, porque esta es la radio que se ve. Ya saben ustedes que enviamos de rigor, con todo el cariño del mundo, un abrazo a quienes en cualquier parte del mundo nos siguen también a través de internet. Saludos a todos ustedes del equipo de nuestra página de soporte en venezuela1.com. Recuerden que en venezuela1.com recoge todos nuestros contenidos, los publican nada más, vamos terminando los programas y particularmente la entrevista. Bueno, voy a leer para todos ustedes nuestra nota editorial, la dejo a consideración de quienes van a participar a la parte final del programa en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, y repito el número telefónico 0212-482-9750, 0212-482-9750. Entonces, duélale a quien le duela. Venga. Duélale a quien le duela. Marca la pauta Juan Guaidó con su coraje, que es mucho más que un video viral en el que se compara su entereza a la hora de un ataque con lo chorreado de Maduro cuando se siente en peligro, aún contando con anillos de seguridad en todos sus dedos, es decir, como 10 anillos de seguridad que lo forman hombres entrenados para matar. Marca la pauta por su coraje Juan Guaidó, porque se ha puesto por encima de cualquier intento de división política de la imperfecta plataforma opositora, y ni él ni nadie se permite el pecado de desviar el camino del cese de la usurpación, el gobierno de transición y luego elecciones libres. Es presidente interino constitucionalmente, legítimamente, reconocido internacionalmente y popularmente es tanto que en buena medida es el porqué más del 89% de los venezolanos quiere que Maduro y todos los usurpadores se vayan de una vez, como lo refleja la reciente encuesta de Megaanálisis. La semana pasada fue Elvis Amoroso, usurpador en la Contraloría General, quien lo atacó con la pretendida inhabilitación por 15 años. Esta semana, otro alfil usurpador del grupo de Maduro, el cabecilla del Tribunal Supremo de la Usurpación, de nuevo usurpa a la Asamblea Nacional y pretende llevar a la espuria constituyente la potestad de retirarle su inmunidad parlamentaria. Suponemos que así, uno de los patrones del mal, Diosdado Cabello, en esta mismísima hora hará su parte. Y más supongo todavía que será cosa de horas el saber si van a proceder contra quien los tiene arrinconados y, ojo, no está solo. ¿Qué va? La amenaza rusa a Colombia, en la que el embajador de Putin le dice al Congreso que cualquier intervención contra el régimen de Maduro será interpretada como una agresión a la paz internacional, fue respondida con templanza e inteligencia por el canciller Holmes, quien se las pasó por la cara. Les dijo, cualquier intervención rusa en defensa del régimen de Maduro será interpretada como una amenaza y una ofensa a la seguridad de la región. Si Maduro le echa guante al líder democrático venezolano, cabe esperar la respuesta inmediata y contundente de Estados Unidos. Y a ver qué ocurre entonces con los otros países que, habiendo reconocido la legalidad de la presidencia de Guaidó,
han seguido pensando que con Maduro y su grupo se puede dialogar. Si Estados Unidos responde inmediata y contundentemente, a juzgar por los especialistas militares en territorio venezolano, la prédica de que se van de Venezuela cuando les dé la gana y la amenaza directa a Colombia, tendríamos que esperar que los de Putin hagan armas. Y mientras todo parece flotar en medio de una escalofriante cuenta regresiva, no hay manera de que el pueblo venezolano tenga un tantito así de respiro. La crisis ocasionada por la guerra de los corruptos maduristas contra el servicio eléctrico de todos los venezolanos ha pasado a una nueva ola de tensiones, con privaciones de libertad y crímenes que en su mayoría son abierta e impunemente perpetrados por las bandas armadas, paramilitares, asalariadas por los usurpadores. Bien han hecho los diputados en calificar a los colectivos como bandas terroristas y además solicitar a organizaciones internacionales que les incluyan en las listas de tal catadura de delincuentes. Eso no le devolverá la vida a la septuagenaria ultimada en el Zulia, pero al menos pone algunas cosas en su lugar. Que este régimen usurpador, corrupto, al igual que sus bandas armadas, es terrorista. Que se vayan Maduro y todos sus cómplices usurpadores y que salgan del país los invasores rusos y cubanos, defensores y alentadores del terrorismo. Venezuela para la dignidad venezolana. Así lo amenacen Guaidó. Como Venezuela no se raja. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. De inmediato, amigas y amigos, vamos a dejarles escuchar y dejarles ver a través de rcr.tv un despacho del Pitazo TV. Carlos Holmes Trujillo, así se llama el canciller colombiano. Como ustedes saben, ya lo acabo de mencionar en el recuento informativo del día y en nuestro Duélale a quien le duela, la embajada o el embajador ruso en Bogotá ha enviado una carta al Congreso de Colombia. Es el Senado colombiano el que frente a una circunstancia de extremada urgencia pudiera permitirle al Poder Ejecutivo en Colombia que se envíe a otro territorio un pelotón, un batallón, un grupo importante de militares en armas, de militares colombianos. Bueno, ha decidido Putin por medio de su embajador amenazar a Colombia. Y de inmediato les dejamos escuchar la respuesta en viva voz del canciller Carlos Holmes Trujillo. Adelante, por favor. El gobierno de Colombia rechaza enfáticamente la declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia, compartida por varios países de la región y de sus actuaciones concretas en relación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Colombia ha respondido a la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela y de la cual es responsable el régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro desde la legalidad, la solidaridad y la responsabilidad. Legalidad de conformidad con sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos y en cumplimiento del régimen democrático interamericano. Responsabilidad frente al flujo migratorio masivo procedente de Venezuela y frente a los desafíos que éste supone para las capacidades nacionales. Solidaridad frente a la situación humanitaria y las graves privaciones y necesidades en que viven millones de venezolanos, para la atención de la cual se ha ofrecido como canal para recibir, acopiar y preservar la asistencia humanitaria ofrecida por diversas naciones a la espera de su entrega efectiva. Colombia reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional,
apoyada por medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. La situación de Venezuela constituye un asunto regional y hemisférico y no debe ser empleado como instrumento de ninguna competencia geopolítica. En ese sentido, Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. Carlos Holmes Trujillo, canciller colombiano, en respuesta a la carta enviada a la presidencia del Congreso colombiano por el embajador de Rusia en Bogotá. Ahora quiero dejarles escuchar también del Pitazo. Agradezco al Pitazo la cortesía de permitirnos usar sus materiales. A Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, respondiendo este 2 de abril a la pretendida medida de levantar espuria constituyente de por medio, cosa que podría estar sucediendo en este preciso instante. Y estoy revisando, y Oriana, por favor, vamos a revisar los despachos informativos de los medios de la usurpación, porque se reunía la Asamblea Nacional Constituyente, como han llamado a este grupo de espurios supraconstitucionales que así se pretenden, a levantar o a considerar, a estudiar la petición que les hizo en la víspera el Tribunal Supremo Usurpador. Bueno, vamos a escuchar entonces a Juan Guaidó responder clara y firmemente frente a este nuevo reto. Adelante. Mira, no tiene ningún tipo de cualidad esa asamblea para ese fin. Lo que pueden es seguir persiguiendo y haciendo inquisición política en Venezuela. No tiene ningún tipo de cualidad para debe ser detenido, presidente. ¿Cómo actúa el gobierno? ¿Usted cree que lo puedan detener en cualquier momento? Mira, yo puedo intentar secuestrarme. En algún momento no lo hicieron cuando entré libremente por Maiquetía, pero vamos a ampliar en la sesión el día de hoy. El régimen, ustedes saben cómo actúa. Esto ya no es ni siquiera persecución, esta es inquisición. Aquí ya no hay ningún tipo de miramiento a la norma ni a la forma. Así que lo que nos corresponde es seguir adelante como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Y usted espera que con esto el siguiente paso sea una orden de arresto? No hay cualidad ni para allanar ni para inhabilitar, no tiene ningún tipo de cualidad. Debemos decir las cosas como son. Creo que es persecución política en Venezuela, hostigamiento, terror de Estado. Entonces, terrorismo de Estado cuando sacan paramilitares armados a reprimir ciudadanos reclamando agua y luz. Es terrorismo de Estado cuando utilizan encapuchados desde el Estado para amenazar a la ciudadanía que exige derechos elementales. Entonces, es importante llamarlo como es. Vamos a seguir exigiendo no solamente agua y luz, que son elementos básicos para la vida de Venezuela, sino avanzar en la reconstrucción de nuestra gracia. Escuchaban ustedes entonces a Juan Guaidó en el momento en que se incorporaba a la sesión de la Asamblea Nacional. En esta sesión de la Asamblea Nacional hubo importantes declaratorias respecto de los empleados públicos, la ley para acogerlos, para protegerlos. También hubo una declaratoria sumamente importante sobre la verdadera cualidad de esas bandas armadas. Ya les dije en el Duélale a quien le duela, les han calificado terroristas abiertamente, de la A a la Z, terroristas. Se han pedido a la comunidad internacional que como tal les califiquen. Y otros asuntos más que leeremos en las noticias más adelante. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. Les recuerdo nuestro número telefónico 0212-482-9750 para que se comuniquen con nosotros en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Al regreso estaremos hablando con el diputado Juan Miguel Mateus, abogado constitucionalista además. Ya venimos. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La entrevista. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla.
No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. La entrevista. Usted escucha La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La entrevista. Nuestro buen amigo, abogado constitucionalista y diputado de la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus, está al hilo telefónico. Juan Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo. Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes, Miguel Ángel. Oye, a ver, en este preciso instante, señalábamos nosotros, pueden estar en la espuria constituyente pretendiendo echar adelante el otro paso, en esta caravana de pasos que da Nicolás Maduro. La semana pasada el usurpador Contralor, ahora el usurpador en el Tribunal Supremo, Diosdado Cabello, recibe la pelota, la va a batear. ¿Esta escalada ustedes han previsto que pueda llegar incluso a la detención de Juan Guaidó? Es el régimen entero, Miguel Ángel, en su naturaleza usurpadora, que pretende acechar al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y pretende destruir a la Asamblea Nacional y el ímpetu de cambio del pueblo de Venezuela. Sin embargo, nosotros hemos sido muy claros. Es solo el odio, solo la violencia, lo único que tiene Nicolás Maduro hoy para ofrecer, y por lo tanto activa al TSJ, activa a la usurpación del Ministerio Público, coloca una decisión de odio en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero así como decimos eso, también hemos dicho muy claro que no existe ningún fundamento para contestar este absurdo. En primer lugar, la Asamblea Nacional es el único órgano, Miguel Ángel, que puede allanar la inmunidad de un diputado de la República, y por supuesto nosotros vamos a proteger a nuestro presidente y presidente encargado, Juan Guaidó. En segundo lugar, desde que nosotros nos instalamos en la Asamblea Nacional, en nuestra legislatura, el 5 de enero de 2016, hemos actuado y hemos cuestionado severamente la capacidad de administrar justicia en nombre de la ley del TSJ, de esos magistrados que violen el ordenamiento constitucional y los derechos humanos, y por lo tanto, para nosotros eso de ayer no es una sentencia. En tercer lugar, Miguel Ángel, creo que es muy importante decirlo, el Ministerio Público está usurpado por Tarek William Saab y por lo tanto no puede accionar penalmente y menos contra el presidente encargado Juan Guaidó, y por lo tanto la conclusión es muy sencilla. Juan Guaidó sigue siendo diputado, sigue siendo presidente de la Asamblea, sigue siendo presidente encargado. Ningún funcionario está obligado a obedecer una orden para violar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, para violar sus derechos políticos como presidente encargado, y todos aquellos magistrados que se presten para ello, todos aquellos miembros de la fraudulenta constituyente que se presten para ello, todos aquellos funcionarios del Ministerio Público que se presten para ello serán castigados de conformidad con la ley, y por eso Juan Guaidó sigue en la calle. Hoy está también en la calle, sigue en la calle poniendo el foco en lo importante, el cese de la usurpación y el rescate de los derechos de los venezolanos. Bueno, todo esto es, Juan Miguel, conforme a la Constitución y las leyes, pero estamos enfrentando a una gente que está justamente por fuera de la Constitución y de las leyes, y por eso están en el plano de la usurpación. ¿Qué va a operar si, por estar por fuera de la Constitución y las leyes, terminan sacando del juego temporalmente a Juan Guaidó estos señores? ¿Están preparadas ya las respuestas ante estas eventualidades, puertas adentro y puertas afuera? Hoy lo decíamos con mucha claridad en la Asamblea Nacional, en una moción de información, un punto de información para hablar sobre este tema. Cualquier atentado en contra de la inmunidad, de los derechos y de la integridad física y personal de Juan Guaidó es un atentado en contra del legítimo presidente encargado de la República de Venezuela, es un atentado en contra de un legítimo jefe de Estado, y por supuesto que la Asamblea Nacional tiene previstos sus escenarios. Por supuesto que el pueblo de Venezuela responderá proporcionalmente, y por supuesto que la comunidad internacional roncará como es debido en apoyo del pueblo y la Constitución venezolana.
Mientras tanto, siguen dándose pasos. Hemos leído el contenido de las resoluciones acordadas hoy por unanimidad en la Asamblea Nacional. Por favor, explícanos la trascendencia de lo acordado hoy respecto de los empleados públicos del país. Y luego, por favor, unas palabras sobre la calificación de terroristas que han dado a los colectivos y la petición a la comunidad internacional para que como tal les reconozcan. En primer lugar, respecto de los empleados públicos, se aprobó en primera discusión una ley de garantías para todos aquellos funcionarios públicos que ejerzan su función de acuerdo con la Constitución y sirvan a la liberación del país. Los funcionarios públicos en Venezuela son unos mártires, no solo porque son objeto de las peores condiciones laborales, de las peores condiciones de vida, igual que todos los venezolanos, sino que además sufren de la más vil persecución y por eso a todos ellos nuestra protección desde la Asamblea Nacional con la aprobación de esa ley de garantías funcionariales aprobada en primera discusión. En segundo lugar, el tema de los grupos paramilitares. Hoy Nicolás Maduro reposa, repito, sobre la fuerza, sobre la violencia. Y buena parte de la violencia y del terror que se engendra con esa violencia procede de grupos paramilitares, de grupos que son propiamente terroristas, y la Asamblea Nacional lo que ha hecho hoy es declarar a esos grupos paramilitares, a esos colectivos armados que escuchan la voz de Nicolás Maduro, que dependen de Nicolás Maduro y que son responsabilidad en toda su violencia de Nicolás Maduro, pues se han declarado como grupos terroristas y eso tiene una connotación internacional muy, muy importante y es para la defensa de los derechos civiles de los venezolanos, especialmente para la defensa del derecho a la protesta que todo venezolano tiene, pues a bien, más en esta cuando faltan los servicios públicos, cuando hay un colapso entero del sistema energético eléctrico. Bueno, hemos tenido el deterioro de las comunicaciones en esta llamada con el diputado Juan Miguel Mateu. Vamos a ver si recuperamos la comunicación para que termine su idea. Muy bien, te seguimos oyendo, Juan Miguel, adelante. No, te decía que esa calificación respecto a los colectivos paramilitares, colectivos armados que dependen de Nicolás Maduro, es para la defensa del derecho a la protesta que tenemos los venezolanos, la defensa de los derechos civiles de los venezolanos, especialmente cuando tenemos que salir a la calle con la Constitución en la mano para protestar por esa calamidad del apagón energético, del colapso energético y esa situación inusitada donde no hay agua en nuestro país y todo lo cual va a peor porque mientras haya usurpación y esté la oscuridad de ese comunismo de Nicolás Maduro, pues no hay posibilidad de cambio ninguno. ¿Cuánto tiempo más nos llevará hasta la consecución del fin de la usurpación? Yo sé que no eres brujo y que obviamente los malos se han movido al punto que incluso ya Rusia en esta fecha está hasta amenazando a Colombia por cualquier cosa para, digamos, subirle el volumen a la gritadera que tiene Nicolás Maduro. Pero pues, ¿ustedes se han trazado algún tipo de periodos en tiempo para ir consiguiendo los pasos, Juan Manuel? Juan Miguel. Como dices tú, Miguel Ángel, no somos brujos, pitonizos ni adivinos. Lo que sí sabemos es que el gobierno está muy frágil y el pueblo de Venezuela sigue creciendo en fortaleza, organizándose para el cese de la usurpación. Dentro de esa ruta que hemos trazado bajo la conducción del presidente encargado Juan Guaidó, lo más importante es el cese de la usurpación. Hacia allá van dirigidos todos los esfuerzos. Y ahora que mencionas a Rusia, es importante la historia, porque los propios rusos saben que los grandes imperios del mal se desvanecen y se precipitan súbitamente. Así pasó con el imperio soviético, que cuando lucía arrogante, cuando lucía poderoso, cuando lucía atornillado en el poder, pues se quebró el muro de Berlín, cayó el muro de Berlín y cesó esa situación de violación de los derechos humanos de la mitad del mundo, que vino a significar el imperio soviético. Y yo estoy convencido de que el pueblo venezolano muy pronto, si sigue luchando como vamos a seguir luchando, pues va a ganar su libertad y hacer cesar la usurpación. Pero quiero transmitir la serenidad, la tranquilidad de que Juan Guaidó es firme, de que no existe en este momento ninguna situación que pueda sacarnos de la ruta hacia el cese de la usurpación, por más que se inventen que están inhabilitando al propio Guaidó o que están allanando
su inmunidad. Para nosotros eso no existe políticamente, no existe jurídicamente. Así lo sabe la Asamblea Nacional, lo sabe el pueblo de Venezuela y lo reconoce la comunidad internacional junto al mundo libre. Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, hermano. A ti, Miguel Ángel, un abrazo. Bien, lo escucharon, paren la oreja, saquen sus conclusiones, así van las cosas. Voy de inmediato a la primera revisión, la primera ronda de revisión de noticias que no pueden quedar en el tintero. Escucho nada más la señal de Eduardo Llanes y me arranco. A ver. Vamos a comenzar con el portal del diario Tal Cual. Protestas por apagones y escasez de agua dejaron 47 detenidos en 4 días. Recuerden que hoy incluso formalizó Juan Pablo Guanipa en la Asamblea Nacional la muerte de una septuagenaria ultimada a consecuencia de los disparos de los colectivos, repito, en el estado Zulia. 47 detenidos en 4 días. De acuerdo con el balance del Foro Penal, entre los días 29 de marzo y 1 de abril se dieron 47 arrestos en el contexto de manifestaciones por reclamo de luz y agua. Los recientes apagones en Venezuela y la escasez de agua provocaron manifestaciones en casi todo el territorio nacional. La mayoría de estas manifestaciones fueron reprimidas y culminaron con decenas de detenidos. De acuerdo con el balance del Foro Penal, entre los días 29 de marzo y 1 de abril a las 7 p.m. se dieron los 47 arrestos y estos estuvieron distribuidos así. Un detenido en Anzoátegui, 19 en Carabobo, 4 en Distrito Capital, 12 en Lara, 3 en Yaracuy, 4 en Monagas y 4 en el estado Zulia. Es el balance del Foro Penal. Y aquí tenemos lo que conversábamos con Juan Miguel Mateus. La Asamblea Nacional aprobó denominar a colectivos como terroristas en medio de un apagón, porque hoy se le fue la luz en la Asamblea Nacional mientras estaban deliberando. El Parlamento venezolano aprobó denominar a los colectivos como grupos terroristas y se solicitará a la OEA y a la ONU que también sean incluidos dentro de esta categoría. La falta de electricidad que se vive actualmente en al menos 2 estados del país también llegó a los espacios de la Asamblea Nacional durante un debate para rechazar la actuación de grupos paramilitares que se autodenominan colectivos. A la 1:32, durante la intervención del diputado Franklin Duarte, la electricidad falló, dejando a oscuras el hemiciclo de sesiones, donde minutos antes el parlamentario Juan Pablo Guanipa pidió a sus colegas denominar como grupos terroristas a los colectivos. A ver. Bueno, habló de la septuagenaria Juan Pablo Guanipa, ¿no? Estoy buscando más información sobre esto. Bueno, el expediente será llevado a la Corte Penal Internacional con el objetivo de formar parte de la acusación contra Nicolás Maduro y varios funcionarios de su régimen por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué está pasando a estas horas, en estos días, con los venezolanos que han tenido que migrar? Tal también. La ONU advierte que 360.000 migrantes venezolanos padecen una crisis humanitaria aguda. La jefa de situaciones de emergencia de la FAO, Dominique Bourgeot, dijo que aunque Venezuela vive una aguda crisis política, económica y hay una gran escasez de alimentos, no figura en el informe de crisis alimentaria debido a que no se disponen de cifras fiables. La última edición del Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales detalla que 1,5 millones de venezolanos que emigraron a Colombia, Ecuador y Perú tienen dificultades para alimentarse. 1,5 millones de hermanos que se fueron por nuestras fronteras. El texto contabiliza a 360.000 venezolanos que afrontan una crisis alimentaria aguda y otros 600.000 con dificultades. Bueno, vamos a leer de inmediato la encuesta de Megaanálisis y a presentar para ustedes algunos de los datos más relevantes. 84,3% lo destacan en la pastilla. Rechaza tesis de los charlatanes eléctricos sobre un saboteo al sistema eléctrico nacional. Pero voy a las gráficas. ¿Usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder ya? Sí, 89,4%. No, 9,0%. No sabe, 1,5%.
¿Cuál cree usted que ha sido la causa de los apagones eléctricos que han afectado a todo el país durante varios días del mes de marzo? Falta de mantenimiento, 84.3%. Saboteo, 11%. No sabe, 4.6%. De las siguientes dos opciones que le describiré, ¿cuál cree usted que define mejor al socialismo? El socialismo es la peor y más destructiva ideología política para dirigir el gobierno, 87.9%. El socialismo es la mejor y más eficiente ideología política para dirigir el gobierno, 10,3%. Vayan ustedes al portal de La Patilla, van a ver todas las gráficas de esta encuesta reciente de la firma Megaanálisis. Y a ver, los obispos hablaron. Los obispos hablaron en esta fecha. En tal cual leo, obispos enfatizan que no hay tiempo que perder y es la hora para el cambio del país. La Conferencia Episcopal Venezolana reiteró su llamado a la Fuerza Armada a sentirse parte del pueblo, al que deben defender y servir. Denuncia a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad bajo el amparo del gobierno de Maduro. La Conferencia Episcopal Venezolana enfatizó que en medio del colapso que vive el país no puede demorarse más el cambio exigido por el pueblo. Cita textual: no hay tiempo que perder, es hora para el cambio exigido por la inmensa mayoría de los venezolanos, para el encuentro, para la apertura de mentes y corazones. Invitamos a salir de su oscuridad a quienes están atentando contra los hermanos con delitos de lesa humanidad. Es necesario tender puentes y derribar muros de división. En la edificación de una patria que sea casa para todos. Es nuestro desafío. ¿Lo asumiremos?, se preguntaron los obispos. Enfatizaron los obispos en un mensaje enviado este martes 2 de abril desde la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana. Es importante leer el contenido de este documento, lo encuentran en distintos portales informativos, lo he leído en El Nacional, lo he leído en La Patilla, lo he leído en Tal Cual y seguramente que en los demás portales serios de noticias va a estar allí desplegada la documentación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso, muchísimo más de la entrevista. No se muevan de ahí. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel. La Entrevista. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista. La Entrevista. Con Miguel Ángel Rodríguez. Les recuerdo, nuestro número telefónico es el 0212-482-9750 para que se preparen a compartir con nosotros su opinión en la parte final del programa, cuando abriremos nuestra ventana de participación, La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Voy a compartir con ustedes la intervención de uno de los diputados hoy en la sesión de la Asamblea Nacional, diputado de Caracas de Voluntad Popular, Ismael León, quien da cuenta detallada sobre la ola represiva que en distintos sectores populares de Caracas se ha desatado cuando el pueblo ha salido a exigir porque se restablezca, se estabilice el servicio de la luz y el servicio del agua, que es una calamidad lo del agua. Hemos visto nosotros los videos en los alrededores del río Guaire, en las faldas del Cerro El Ávila,
y la gente haciendo colas enormes para tratar de llenar un bidoncito, y lo que queda por allí, me dicen que un botellón de agua lo están vendiendo en 8.000 bolívares. ¿Quién aguanta todo este peso? Agua, estamos hablando de agua, estamos hablando de luz, y estamos hablando de la posibilidad de una catástrofe humanitaria. En ese sentido, con esas expresiones, ha encendido una alarma Susana Rafali, nutricionista y consultora de la Fundación Cáritas, con quien vamos a intentar la conversación dentro de algunos minutos, sobre la represión que ha desatado el régimen usurpador frente al pueblo. Más de 40 detenciones. Ya escuchaban ustedes el reporte del Foro Penal. Vamos a dejar escuchar a Ismael León, diputado de la Asamblea Nacional, a través de TV Venezuela. Adelante. Entonces, el usurpador, cuando le piden agua, que no es igual que dar agua, entonces le piden agua e inmediatamente manda al FAE en el Valle antier, llevarse un poco de jóvenes detenidos, porque además de eso, lo que sí son buenos ellos es para tener unos cuantos sapos en la calle tomando fotos para después tomar represalias en horas de la madrugada. Esa es la verdad. No hay agua, no hay metro, no hay luz, no hay educación en este país. Y todo gracias a la corrupción de este régimen. Fíjense ustedes, por ejemplo, si comparamos y seguimos comparando de nombre, si hablamos de ministros de la cuarta, que tanto criticó el que murió y hoy el usurpador, por ejemplo, ellos han tenido de ministro a Jessy Chacón, tuvieron de ministro Ali Araque, tuvieron de ministro de Energía a Motasdovilla, que lo acaban de destituir por otro que acaban de poner, que también viene del mismo ministerio. Y cualquier cantidad de ministros han pasado en Energía y Minas, cualquier cantidad de corruptos. Uno solo se les puede poner del lado de la cuarta, el ilustre doctor Calderón Berti. Ahí tienen un ejemplo de un hombre honesto, capaz, que fue ministro de Energía y Minas. Y esto es necesario que la gente lo sepa, que conozca de lo que tuvo del lado de allá y lo que han estado hoy gobernando el país. El ingeniero de Viana, de Hidrocapital. ¿Cuántos no han pasado por Hidrocapital desde que empezó el difunto hasta ahorita? Y ahí está. Era TV Venezuela recogiendo parte de las declaraciones de los diputados. En esta oportunidad escucharon ustedes a Ismael León sobre la ola represiva que se ha desatado contra las familias venezolanas que han salido, sobre todo en sectores populares del área metropolitana, a protestar, desde donde se les han llevado en Caracas y en distintos estados del país, detenidos. El FAES, que en muchas partes dicen, bueno, son los colectivos uniformados, que le han puesto disfraz de policías como para que tengan un poquito más de autoridad frente a las protestas. De cualquier manera, pues los tratos crueles e inhumanos, asesinatos ya se están instruyendo como casos sólidos para engrosar los no muy pocos que cursan contra Nicolás Maduro y su gobierno ante la Corte Penal Internacional. Bueno, me dicen que Susana Rafali no responde todavía a la llamada. Hay algunas complicaciones para esta comunicación. Vamos entonces a revisar lo que nos queda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Hacemos la pausa, seguimos intentando a Susana. A ver, venga, don Eduardo. Del portal de Tal Cual Digital, Industria Nacional trabaja a una cuarta parte de su capacidad instalada. En menos de 20 años, el empleo en la industria manufacturera cayó a un tercio, al pasar de 600.000 puestos de trabajo en 1999 a 200.000 en 2018. La crisis eléctrica ha sido la guinda de la torta para el sector industrial venezolano, que tras varios años en declive exhibe hoy sus peores cifras en décadas. De acuerdo con las últimas cifras de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria, el sector manufacturero labora actualmente a 25,15% de su capacidad instalada.
Esto lo dijo Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, quien señaló que el colapso eléctrico en marzo, cuando apenas hubo 10 días hábiles para el asueto extendido de carnaval y los apagones nacionales, dejó pérdidas por el orden de los 217 millones de dólares. Esto representa aproximadamente 2,8% del Producto Interno Bruto. Bueno, reducida la capacidad instalada, o mejor dicho, la capacidad instalada se mantiene intacta, pero el trabajo está reducido a una cuarta parte de lo que se contaba por mano de obra activa en 1999. Bueno, tenemos a Susana Rafali. Bien, ella, como les acabo de decir, es nutricionista, consultora de la Fundación Cáritas, y ha hablado en redes sociales de la inminencia de una catástrofe humanitaria, una catástrofe sanitaria, que se desprende de este problema que tenemos con la energía eléctrica y el enorme coletazo que está teniendo con el agua para todo el país. Susana, bienvenida a la entrevista, un fuerte abrazo una vez más. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. ¿Por qué se puede calificar de catástrofe lo que en términos del golpe sanitario va a traer esta ausencia de agua a propósito de la ausencia de luz que vamos a vivir todos los venezolanos? Catástrofe, van a decir que es una exageración desde el gobierno. Claro, sí pueden decirlo, pero mejor es decirlo a tiempo y evitarlo que conducir toda esta situación a un agravamiento de la situación sanitaria ya precaria que veníamos sosteniendo. La diferencia entre la emergencia sanitaria que hemos venido manejando hasta ahora, con interrupciones y a zonas del país que no tenían antes de estas 2 semanas, tampoco tenían acceso a agua. Y la situación de ahora mismo es que se activaron, están activos a la vez todos los riesgos posibles para que la cantidad de población afectada, la intensidad del daño al bienestar que esto produce y su letalidad se aumenten en forma exponencial a la precariedad que ya traíamos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la población, sobre todo a esto, la población haciendo uso, por la falta del suministro público, haciendo uso de fuentes de agua inseguras, aguas servidas, aguas con excretas humanas y animales, aguas servidas de desagües de lugares de producción industrial. Todo esto son fuentes de contaminación usadas por muchísimas personas a la vez, que además llegan a este momento agotadas, con enfermedades preexistentes, en el caso de los niños extremadamente desnutridos. Y esto puede implicar, como le explico, que muchas personas a la vez experimenten entonces el agravamiento de sus condiciones previas y un aumento enorme de la letalidad de las fuentes de contaminación y de los riesgos. Frente a esta circunstancia, la aparición de enfermedades infecciosas que no estaban presentes, como por ejemplo un cólera. ¿Como por ejemplo cuál? Hola. ¿Aló? Sí. Ajá, por ejemplo el cólera, dijiste. Por ejemplo el cólera, estamos en el escenario perfecto para que en cualquier momento aparezca un brote de cólera, y es mejor decirlo antes de que esto aparezca. Y la situación se agrava porque en todo el cordón hospitalario no estaríamos preparados para enfrentar una circunstancia de esta gravedad, brotes de esta naturaleza, ¿cierto? Con la letalidad. Es decir, tenemos ahorita a grandes contingentes de población ante la interrupción del suministro de agua por acueducto. No es que no se ha interrumpido, sino que ante la interrupción el Estado tampoco habilitó puntos de agua claros, con horarios claros, con ubicaciones específicas para que la gente fuera a buscar agua segura. La gente, hay grandes contingentes de la población usando fuentes de agua contaminadas que pueden conducir a enfermedades infecciosas agudas que necesitarán la atención
en centros hospitalarios donde tampoco hay servicios de hidratación, acceso a fuentes de agua seguras y acceso a medicamentos adecuados para resolver esto. Entonces, a eso me refiero, la letalidad de riesgos de enfermedades infecciosas que pueden estar implícitos en no tener agua para el consumo humano. Esto quiere decir que la eventualidad, la inminencia de una catástrofe sanitaria por las causas que has descrito deben sumarle a la urgente necesidad de ayuda humanitaria provisión de agua cuanto antes. Y ni siquiera. Eso es lo que me preocupa. No hay fondo, estrategia o escala de ayuda humanitaria que sustituya el suministro público de agua en una nación. Esto lo he visto yo solamente en grandes campos de refugiados. Quizá uno de los más grandes que suelo apoyar es el campamento de refugiados en el Sahara, y ahí vivirán entre 90.000 y 120.000 personas. Pero ninguna ayuda humanitaria puede eventualmente sustituir o apoyar el suministro de agua para 30 millones de personas. ¿Y tú crees que tal riesgo lo estamos corriendo todos, sin excepción, todos los venezolanos en todas las regiones, Susana? Lo estamos. Esto nos igualó. Lo único que se ha diferenciado es que han podido tener agua las personas que tienen suficientes recursos para pagar 3 y 4 veces lo que cuesta el agua en forma normal. Yo tengo aquí registros de casas y de residencias en los que se está pagando $200 por unas cisternas de 8 o 10 mil litros. Entonces, nuevamente, la discriminación de quienes sobreviven no a esto está dada por un proceso de desigualdad importante en el que quedarán rezagados las personas que no tienen acceso a suficientes recursos a extranjera, porque tampoco efectivo hay. ¿Qué se puede hacer, según lo que has conocido tú de la historia, en circunstancias similares, como para que ya en esta magnitud afectados, pues todos los venezolanos, una población de 30 millones, se pudiera evitar llegar a esto, o por lo menos suavizar el impacto? Claro, si esto estuviera en manos, lo primero que yo hubiera hecho es garantizar a través de cisternas el suministro de agua a toda la población en situación de dependencia. Me refiero a hospitales, casas de abrigo para ancianos y niños abandonados, hospitales psiquiátricos y presidios, todos los lugares en los que hay ahora mismo un venezolano que no puede salir a buscar agua por sí mismo. Lo segundo, habilitar puntos específicos con ubicación clara y horarios claros de suministro de agua, no mandar a veces para lugares que no sabemos ni cómo los seleccionan. A algunos se les envía cisternas, a otros no. Hay alcaldes diciendo que no se les suministra cisternas a las poblaciones que manifiesten. Esto no es el comportamiento garante de un bien esencial como este. La tercera cosa es una campaña de información masiva, pero no exaltando nuestras habilidades de una patria valiente, todo lo contrario. Una campaña de información masiva diciendo la verdad, diciendo que estamos muy vulnerables, que esto vulnera la situación de la población, que necesitamos la cooperación de todos, pero no para mantener la paz, ni ahogar protestas, sino que tiene que ser un ciudadano común para cuidar el agua que tiene y comportarse de forma segura a la hora de buscar los propios medios de abastecerse de agua. Y informar planes de racionamiento, horario y el pronóstico y la duración de esta crisis, pero mantener a la población en un estado de desinformación forma parte del riesgo. Y por último, tratar de por todos los medios facilitar a la población medios para potabilizar el agua. Ya es hora que se hubiera suministrado a los hogares pastillas potabilizadoras y a los hospitales, a las industrias, a los mercados, a las escuelas,
pastillas más de mayor tamaño para potabilizar los tanques y que se pueda llenar eso con agua de donde sea posible, aunque no sea segura, pero que se pueda potabilizar ya. El cierre de las escuelas fue un error, ¿sabes? Lo que ha tenido es que mantener las escuelas abiertas como espacios de protección y enviar allí cisternas. Entonces, todo esto es lo que lleva tanto la amenaza de habernos quedado sin agua por la falta de energía, como el manejo sin contingencia suficiente, sin información certera de lo que está pasando y sin proveer a los hospitales de lo necesario para atajar las consecuencias de esto, es lo que puede llevar esto a una situación catastrófica en el corto plazo. Susana Rafali, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, agradecemos muchísimo la explicación detallada del cuadro que tenemos y de lo que debería estarse procediendo a hacer. Si la población ya tiene acceso a electricidad, pero al menos por las redes de Cáritas Venezuela se están dando consejos constantemente, cómo usar el cloro, qué cantidad, cómo potabilizar al sol el agua, cómo ahorrar el agua en todo momento y tratando de ayudar con esto, y quedamos a la orden para cualquier disposición que el Estado tome y que podamos nosotros como red parroquial de servicio apoyar en esta situación. ¿Y cuáles son las redes sociales de Cáritas? Caritasvenezuela.org y en el Twitter también Cáritas de Venezuela. Hay buena información también en las páginas de las alcaldías y en las páginas de las universidades. Bueno, gracias. Bueno, queda uno sin habla, ¿no? Dios mío, por favor, protege, ayuda a Venezuela. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Ya venimos con más para el cierre de la entrevista. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Bombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, Eduardo Llanes nos dice que tenemos compromisos que cumplir de inmediato, así que nos despedimos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Oriana Urbina en la producción del espacio, Gladys Mejías en la asistencia de producción, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. Los invitamos hasta mañana. Recuerden, a pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Y recuerden que Dios está con nosotros, no dudemos de eso ni un segundo. Por eso vamos a vencer. Amén. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.